En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Como muchas veces os hemos comentado, la revelación de Dios a los hombres tiene lugar mediante esa historia de amor que el Señor realiza con el pueblo de Israel y en el culmen de los tiempos con todo el universo. En el Antiguo Testamento Dios se revela al pueblo elegido, al pueblo de Israel, para manifestarle quién es Él, para que conociendo a Dios, el pueblo de Israel pueda amarle. San Agustín dice que nadie puede amar lo que no conoce, y por eso si uno no conoce a Dios, no sabe cómo es Dios, difícilmente podrá amar a Dios. Para que podamos amarle, el Señor se nos da a conocer, se revela. Y se revela a lo largo de toda esa historia que recoge el Antiguo Testamento, donde el Señor muestra cómo es Él. No es que el hombre piensa Dios es así, sino que Dios se revela y se da a conocer. Se muestra como el único Dios, como el Todopoderoso. Se muestra como el Dios creador, que crea todo de la nada y lo hace porque ama. La creación es una obra de amor del Todopoderoso. Ese Dios todopoderoso y creador es además un Dios justo, que ama la verdad y por lo tanto odia el pecado, que no al pecador. Odia la falsedad y por lo tanto ilumina el corazón del hombre para que el ser humano, iluminado por la luz de la verdad, pueda hacer el bien y evitar el mal. En el Antiguo Testamento, Dios, que se muestra como el Señor y el Todopoderoso, nos enseña a evitar el mal. Y los 10 mandamientos recogen precisamente normas que, formuladas negativamente, tienen como finalidad eso: evita hacer el mal. Cumple con Dios, que es tu Señor, tu Creador. Sé respetuoso con tu familia. Sé una persona que respetas también a los demás. No hagas el mal. Pero esos preceptos que recoge el Decálogo y que nos ayudan a no hacer el mal, tienen que ser cumplimentados o añadidos además, tienen que ser unidos a lo que aprendemos de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús nos enseña, no basta con no hacer el mal, es imprescindible que hagas todo el bien que esté en tu mano. Cuando a Cristo le preguntan quién es su prójimo, le preguntan los fariseos, como siempre, que saben de sobra quién es el prójimo, pero que quieren poner a Jesús en la disyuntiva de cogerle en el error y, por lo tanto, de que tropiece y ellos lo aprovechen. Y Jesús, que es el Hijo de Dios y, por lo tanto, es el Todopoderoso, no puede ser engañado. Y entonces Cristo les pone como ejemplo la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano, Jesús narra cómo a una persona que habían apaleado unos maleantes, pasó por allí un sacerdote judío. Él no le había hecho ningún mal. Dio una vuelta en torno a él y, como tenía mucha prisa, se marchó. Y pasó un levita experto en la ley e hizo exactamente lo mismo. Y dice Cristo que los dos bajaron justificados a Jerusalén, puesto que ellos no habían hecho el mal, pero tampoco habían hecho el bien a la persona que habían apaleado. Y sin embargo pasó por allí un samaritano, y el samaritano sí tuvo compasión del hombre que estaba mal herido, y entonces le socorrió y lo llevó a la posada para que le curaran las heridas que tenía. Y pregunta, ¿cuál es el prójimo?
¿Quién se portó como prójimo? Todos dijeron, el samaritano. Cristo nos enseña que no basta con no hacer el mal, que tenemos ojos y que esos ojos físicos y espirituales nos tienen que ayudar a ver la necesidad del que pasa a nuestro lado. De eso nos habla el Evangelio de hoy. María es el eslabón entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué hace la Virgen María? Cuando tiene noticias de que su prima Isabel, cuenta Dostoyevsky, que posiblemente Isabel crió a la Virgen María, puesto que, según una tradición, los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, murieron y ella era muy jovencita y entonces estuvo un tiempo con su prima Isabel en Encaren viviendo. Cuando María tiene noticias de que Isabel está encinta y va a dar a luz, ella siente la necesidad de acudir desde Nazaret, donde vivía, hasta Encaren, que está bastante lejos. Encaren está cerca de Jerusalén, mientras que Nazaret está en Galilea. Necesita acudir a visitar a su prima para socorrerla. María no había hecho mal a su prima, pero se plantea, ¿qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué necesitará mi prima de mí? María, siguiendo ya anticipadamente el mensaje de Jesús, María nos enseña que no basta con no hacer el mal, sino que también tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y que tenemos ojos para ver la necesidad de los que pasan a nuestro lado. Y por lo tanto no podemos sentirnos no llamados para socorrer al que sufre. No podemos mirar a otro lado. No podemos decir, ¿a mí este qué? No es de mi familia, no es de mis amigos, yo no le he hecho ningún mal, no le socorro. Tampoco le has hecho ningún bien. Y por lo tanto, según Cristo nos enseña, estás pecando. Estás pecando de omisión, porque pudiendo hacer el bien, no lo has hecho. Pudiendo haber socorrido, puesto que estaba en tu mano, a una persona necesitada, has mirado a otro lado para no complicarte la vida, para no esforzarte, porque no deseabas perder tiempo o sacrificarte con esa persona. Lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio, siguiendo el ejemplo de María, aunque no lo dice claramente el Evangelio, es que María tiene ojos y corazón, ojos y sensibilidad, para ver la necesidad del que sufre y voluntad para acudir y socorrer a la persona que está necesitada. ¿Cómo preparar bien nuestro corazón al nacimiento de Cristo? Haciendo uso de nuestros ojos y de nuestro corazón, sintiéndonos llamados a socorrer a aquel que sufre y pasa a nuestro lado. Y tú no le has hecho mal, pero si no le ayudas tampoco le haces ningún bien. Y te tendrás que confesar de ello. No basta con no hacer el mal. Un cristiano se tiene que sentir llamado también a hacer todo el bien que esté en su mano. ¿Cómo vamos a preparar bien nuestro corazón a Cristo si solamente vislumbramos como mandamientos los que se refieren a no hacer el mal y obviamos o dejamos de lado aquellos que nos hablan de que tenemos que hacer también todo el bien que esté en nuestra mano? ¿No tiene el Señor derecho a que los dones que te ha dado den fruto? Y ese fruto tienen que darlo no solo en el cumplimiento de tus deberes, ahí también tiene que dar fruto esos dones, pero también en las obras de misericordia, de caridad, que tienes que hacer con aquellos que pasan por tu vida y no son parte de tu familia, ni tampoco son del círculo de tus amigos. Si solo amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos?, dirá Jesús. Eso lo hacen también los paganos. Cristo nos enseña, no basta solo con no hacer el mal, tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. ¿Cómo hizo la Virgen María, que teniendo noticias del embarazo y próximo parto de su prima Isabel, marchó de Nazaret a Encaren para socorrer a su prima y acompañarla en este momento tan difícil? Isabel, además, era una mujer de edad avanzada. En segundo lugar, hoy el Evangelio habla siempre de las mujeres. La respuesta de Isabel. Cuando Isabel recibe a María, Isabel no dice, qué bien que hayas venido, prima, menos mal que has venido, porque recuerda que yo te cuidé a ti o que yo hice contigo esto o lo otro. No. Isabel simplemente proclama,
¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? Es decir, ella sabe que no tiene derecho a exigir que su prima acuda a visitarla para ayudarla, pero que sí tiene deber de dar gracias por lo que ha recibido gratuitamente. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros tenemos razones para agradecer, para dar las gracias, para reconocer que somos afortunados puesto que nos han dado o hecho alguna cosa a la que no teníamos derecho? Y sin embargo, en lugar de ser agradecidos, parece que nuestra vida y nuestra boca se llenan de los derechos, pero nunca de las gracias. ¿Cuántos dones has recibido de Dios? La salud, la familia, quizás el trabajo, tantos dones. A lo mejor ahora ya no tienes salud, a veces. La tuvimos y ahora la hemos perdido, pero diste gracias por los años que sí la tuviste. A lo mejor has perdido a un ser querido, pero diste gracias por los años que pudiste compartir con él o con ella tantos momentos. Solo te quejas de que ya no está, pero no eres capaz de darle gracias a Dios porque sí le tuviste, porque sí te lo concedió, porque esa persona significó para ti alguien que te iluminaba, que te consolaba o que te ayudaba. Isabel nos enseña que cuando hemos recibido una gracia, tenemos que dar gracias. Que cuando hemos recibido un regalo, ese regalo tiene que dar frutos. Pero es que además nosotros tenemos que dar las gracias por ese don y ese regalo que nos han dado. No puede ser que seamos siempre los que tienen derecho a todo, pero nunca dan las gracias por lo que reciben. Isabel se sorprende ante la venida de su prima María, y lo que dice es: ¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? Se asombra y da las gracias por lo que María ha hecho para cuidarle a ella. Sé agradecido. Cuando uno ve la vida con los ojos del agradecimiento, su vida es distinta, porque tienes problemas, porque hay dificultades. ¿Quién no los tiene? Pero sin embargo, tu vida no está marcada solo por la negatividad de los problemas, sino al contrario, por la positividad del agradecimiento. Una persona agradecida es una persona que es capaz de aprovechar su vida, de sacar de las dificultades que tiene provecho, de ver no solo lo negativo, sino también las cosas buenas que tiene su vida. Por eso, imitando a Isabel, la del Evangelio de hoy, aprendamos a dar las gracias por los dones que hemos recibido. Tuviéramos o no tuviéramos derecho a los mismos, pero especialmente si no tenemos derecho a ellos. Y en tercer lugar, el ejemplo de Isabel, que le dice a María: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Nuestra fe no puede estar basada en comprender los planes de Dios. Hay veces donde sí comprendemos los planes del Señor, porque Él nos los revela, porque Él se hace pequeño y nos los muestra. Pero hay otras muchas veces donde Dios, que es mucho más grande que nosotros, es inabarcable para nosotros. En esos momentos el diablo se sirve siempre del mismo razonamiento. No entiendes a Dios porque no te ama. Dios no te revela el porqué de estas cosas porque no te quiere. Pero no es verdad. El cristiano, como nos enseña Isabel, tiene que asumir el misterio. Cuando comprendo los planes de Dios, dar las gracias. Cuando no comprendo los planes de Dios, recordar los momentos de luz. ¿Has perdido un ser querido? Quizás ese ser querido ha atravesado una enfermedad larga y dolorosa. Tienes el corazón roto porque el sufrimiento de ver a tus seres queridos te ha hecho jirones el corazón. No dudes del amor de Dios. Recuerda los momentos de luz. Mira la cruz de Cristo. Mira el portal donde Cristo nació por ti para salvarte. Asume el misterio desde la luz que da la fe, que no te quita los problemas, que no te hace entender plenamente a Dios, pero que sí te asegura que Dios es fiel y cumple su palabra. Lo decía una mujer, Isabel, que era estéril, pero que se quedó en estado siendo de edad avanzada, porque el Señor le hizo esa gran misericordia. Confiemos nosotros también en Dios, que nos ha hecho y dado tantos dones. El mayor, el amor de Cristo, que por nosotros se entregó para salvarnos. Cuando tengas dudas,
Mira la cruz y en ella encontrarás la luz que ilumine la tiniebla de tu corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.